una semana trascendental para que la historia bíblica nos enseñe sobre los últimos días de Jesús en esta tierra. Empiezan con su entrada triunfal, llena de aplausos en Jerusalén. Hoy estamos en la iglesia empezando a celebrar esta semana para terminar con el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, como se dice. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor que sea Él que nos guíe, que sea Él que nos hable a través de la alabanza, la oración, la palabra, que podamos ser llenos del Espíritu Santo este día y que no estemos aquí solo por celebrar este día especial que es el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, sino que también este hecho histórico nos ayude a reflexionar y podamos ver esto como un signo de esperanza, porque Él murió en la cruz, sufrió en la cruz por nuestra salvación, por nuestro perdón. Señor, te damos gracias esta mañana. Estamos aquí en tu iglesia, como tus hijos y tus hijas, Señor. En esta semana especial, Señor, recordamos tu ministerio, Señor, tu legado, tu palabra, tu evangelio. Que no sea solo por celebrar, Señor, sino también que podamos ver que hay esperanza para aquellos y aquellas que hoy no conocen de ti. Te pedimos que esta reunión esté en tus manos, porque tu palabra dice que donde uno, dos o tres estén en tu nombre, ahí estarás tú, y creemos en esa palabra, Señor. Úsanos, Señor, como vasos limpios. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Que nuestra alabanza, nuestra oración sea como un perfume, Señor, para ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la misericordia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Hay una canción, como poesía, que quiero leerles, que tiene que ver mucho con este día que hoy muchas iglesias están celebrando, y en eso las iglesias metodistas en la República de Uruguay. Dice: miren el camino polvoriento, viene un hombre en un burrito, mucha gente sigue su camino, quieren oírle hablar. Presten todos atención, pues se escucha una canción: aleluya al Señor, al Hijo de Dios. ¿Quién vendrá sentado en el burrito? ¿Será un gran rey o un gran señor? En su ropa solo hay pobreza y en su rostro amor. No trae corona, no, ni siquiera un manto real, pero todos quieren ver al Hijo de Dios. Tú conoces mucho esta historia, porque ya te la han contado. El Señor iba de pueblo en pueblo, hablando de Dios. Un amigo lo engañó y en la cruz debió morir, mas después resucitó el Hijo de Dios. Amén. Celebremos este inicio del domingo de Palmas, el domingo de Ramos, de esta entrada de Jesús a Jerusalén, como un acontecimiento que perdura en nuestros corazones, pero también para reflexionar que esa entrada de Jesús, que después se convirtió, esa entrada de aplausos, de honras, de celebración, que después se convirtió en una tragedia, que sirva para nosotros también para reflexionar sobre su amor y sobre la esperanza que hoy tenemos como sus hijos y sus hijas. Hoy quiero, hermanos, para mí es un día muy importante también, porque ustedes saben que tenemos ya casi un mes y medio de estar trabajando con la Academia de Música John Wesley,
y nuestra idea es formar músicos para la iglesia aquí, Salco, esta iglesia metodista, y otros músicos para otras iglesias, las personas que quieran venir y aprender. Bueno, y para nosotros es una alegría que uno de nuestros hijos de esta iglesia, un miembro de nuestra iglesia, esté hoy haciendo su debut con el grupo de alabanza acá. Quiero que Ezequiel pase acá porque me gustaría que extendiéramos nuestras manos y oráramos por su vida. Es el hijo de José y Adriana. Que el Señor pueda utilizarlo más en este ministerio, lo guíe, que sea él siempre agradecido con la iglesia, siempre agradecido con Dios, y que este día lo recuerde y lo tenga en su corazón, porque esta es la nueva generación. De esto es lo que quiere el Señor, que los niños sean instruidos en la iglesia. ¿Qué mejor cosa que los niños puedan servir al Señor a través de sus dones? Este niño tiene ese don y se ha cultivado aquí en estos días que hemos estado reunidos, aprendiendo, charlando, y para nosotros es un día muy importante que Ezequiel hoy pueda tocar con este pequeño ministerio que tenemos en la iglesia. Oramos por su vida, Señor. Cierra tus ojos. Bendice su vida, Señor, la vida de Ezequiel. Que sus manos sean, Señor, siempre estén dispuestas para servirte a ti. Que ese don que tú has puesto hoy en su vida sea para tu servicio y con él, Señor, te pueda honrar siempre. Gracias por su vida, Señor. Dale salud, dale fuerza, dale sabiduría. Bendícelo, Señor, en todo lo que él emprenda desde ahora en adelante. Bendice la vida de su familia, de sus padres, Señor. Que él siempre esté agradecido contigo, Señor, porque tú eres el que pone, tú eres el que dispone, Señor. Los dones vienen de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. 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 Bien, entonces vamos a celebrar, hermano. Vamos a cantar este canto que ya tenemos acá, que es Bienvenido a la casa de Dios. Por eso vivía en la casa de
la palabra del Señor en la lectura del Salmo que tenemos hoy, Salmo 7, 18, del 1 al 2 y 19, 20. Salmo 118, el versículo 1 y 2 y 19, 20. Si alguien quiere hacer la lectura, pues la hacemos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Amén. La palabra del Señor dice que le alabemos porque para siempre es su misericordia. Amén. Y la palabra del Señor dice que entremos a sus atrios con acción de gracia, con alabanza. Parte de la alabanza también es poder adorar al Señor. Y es lo que vamos a hacer ahora. Ahí donde están, si ustedes quieren cerrar sus ojos y en este momento de oración quieren poner muchas peticiones en las manos del Señor, anhelos que tenemos, esperanzas. Tenemos tanto por qué estar agradecidos, tenemos tanto por qué darle honras al Señor hoy, en esta semana, este domingo que iniciamos, recordando primeramente este momento glorioso del Señor entrando a Jerusalén, recibido por aplausos, pero días después el Señor, el día viernes, fue asesinado, ¿no?, en la cruz del Calvario. Entonces es un momento para que podamos reflexionar. Vamos a cantar cantos.
por este tiempo en que podemos comunicarnos contigo a través del Espíritu Santo que tú has dejado para que nos consuele. Señor, que esta oración sea para tu gloria y tu honra. Vamos a tener un tiempo de acción de gracias, un tiempo de ser agradecidos con el Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas. Si alguien quiere darle gracias al Señor, pues este es el momento que tenemos para hacerlo. ¿Sí? Quiero dar gracias por los 2 años que me tocó estar en definitiva, que el Señor nos apoyó, incluso con cambio de pastor, con 6 meses, 7 meses sin tener pastor, y agradecerle a los compañeros la fortaleza que también supieron brindarme, y dar gracias por eso, que pudimos navegar en aguas torrentosas, pero llevar el barco a puerto, y que los nuevos compañeros que ingresaron, la nueva directiva que se formó, tengan más lucidez que nosotros para llevar el barco a un puerto alto. Bueno, yo también quiero dar gracias al Señor porque he visto en estos últimos tiempos que las iglesias de la zona litoral, se han nombrado, no todas las iglesias que están en el norte de Uruguay, de Argentina, la iglesia de Artigas, esta iglesia de Salto, la iglesia que está en Paysandú y las iglesias que están al otro lado del río. He estado viendo un movimiento muy importante de actividades que involucran a niños, jóvenes, y eso es muy importante, que las iglesias estén trabajando en esa área, porque la iglesia del Señor somos todos y la iglesia tiene que ir renovándose todos los días. A mí no me gusta mucho, alguien dijo una vez, bueno, que el último que salga que apague la luz, como quiero decir, el último que se muera y se acaba la iglesia, y no es así. Pareciera, se dice en broma, pero duele que personas que han estado mucho tiempo en la iglesia metodista tengan comentarios así. Quizás no lo digo por ofender, yo lo escuché por ahí, pero la iglesia se tiene que ir renovando, y esto que está pasando, por ejemplo, en Artigas, está viendo la fotografía, está la pastora Nancy, muchos niños, lo que ahora se está viendo, por ejemplo, en Paysandú, y bueno, lo que estamos haciendo también ahora acá en Salto, ¿no? Es muy importante. Entonces, por eso estoy agradecido con Dios, porque ha entrado y ahora está en una foto de un retiro de jóvenes de la iglesia metodista también. Muy interesante, ¿no? Ver adolescentes, ver jóvenes que están llegando a la iglesia, que están escuchando la palabra, que se están involucrando en las actividades de la iglesia, y eso es muy importante. O sea que eso de que el último que salga apague la luz, no creo que llegue a pasar. No creo que llegue a pasar, porque la iglesia se va a renovar. La iglesia se renueva en cada momento. Se renueva en la liturgia, se renueva en la palabra, y se renueva también con miembros que están viniendo, ¿verdad? Nuevos miembros. Y es importante que no nos separemos, sino que nos integremos todos, niños, jóvenes, adultos, y empecemos a apoyarnos todos, ¿verdad? Entonces, a mí me alegra eso. Me alegra porque eso es un signo de esperanza para la iglesia metodista en este país. Es muy importante, y por eso estoy muy agradecido. Vamos a, si alguien más quiere dar una, ¿sí, Walter? Sí, quiero dar gracias a Dios porque anoche Diego terminó una tesis
y tiene fecha para el 28 de mayo para el examen y tengo el examen y va a ser más interactivo que Qué importante. Yo sé por lo que está pasando Diego. Yo estuve un año escribiendo mi tesis y cuando salí de ese cuarto parecía un talibán. O sea, yo era irreconocible, o sea, estaba loco, odiaba a todo el mundo, odiaba a mis profesores. Era una cosa tremenda estar escribiendo una tesis y qué bueno que él ya pudo salir de eso, de haber escrito su tesis, que la pueda defender muy pronto. El Señor nos acompaña siempre, nos da la sabiduría y el tiempo necesario, y los tiempos ante el Señor. Amén. Estamos celebrando hoy el inicio de esta celebración que es el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice la palabra del Señor en su Evangelio: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asno y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había dicho. Es la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver un poco, tenemos un video. La Pascua es la mayor festividad judía del año. Miles acuden a Jerusalén para dar gracias a Dios por liberar a sus antepasados de la esclavitud de los egipcios. Predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad a lomos de un asno. Ahí tenéis a vuestro rey, recto, victorioso y humilde, a lomos de un asno. ¿A dónde se dirigía? Hacia el templo. Ese agitador de Galilea dará problemas. La gente, ¿cómo está respondiendo? ¿Y los romanos han tomado medidas? No. Bien, de momento. Es preciso que no interrumpa la Pascua. Dios descargará su ira sobre nosotros. Y quién sabe qué hará Pilato si la gente se descontrola. Nicodemo, ve con Marco si entra en el templo. Vigiladlo y no pestañeéis.
en el mundo occidental, lo que está celebrando el cristianismo en sí es la Pascua, ¿no? Y la Pascua es la celebración de los judíos, de los israelitas, que iban al templo y presentaban ofrendas para la expiación de sus pecados. Entonces, hemos visto en este video que pasamos cómo el sistema religioso de esa época, y que todavía existe, se sintió amenazado por la llegada de Jesús, el Mesías. Interpretando la palabra, ¿no?, que en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, de una manera diferente, ¿no?, desde puntos de vista diferentes. Jesús hablaba de amar, de perdonar, de no juzgar. En Israel en ese momento existía el templo. Ese templo 70 años después fue destruido. Y lo que Jesús dice más adelante, que no quedará piedra sobre piedra en ese lugar, y esa profecía se cumple después de su muerte, después de su resurrección. Pero cuando Jesús llega y es aclamado por la gente, ¿pero qué gente aclama a Jesús? Si ustedes se fijaron en el video, ¿cuál es la gente que sigue a Jesús? ¿Quiénes son los que lo aplauden y están con los ramos y las palmeras y lo reciben y dicen Hosana, Hosana al Altísimo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Quiénes son esos que salen al encuentro de Jesús? ¿Quiénes son? Fue un día de aplausos para Jesús, aunque sabía que el día viernes, ¿por qué lo sabía?, sería asesinado. Ahí es donde inicia la Pascua, que para nosotros es esta semana, ¿no? En esa semana que Jesús llega a Jerusalén. Pero ¿quiénes eran esos que le gritaban a Jesús, Hosana al Altísimo, y le aplaudían y lo miraban como un defensor, como alguien que lo iba a librar de la opresión de los romanos, porque había un imperio que estaba sometiendo al pueblo judío, al pueblo israelita en ese tiempo? Y sabemos que era el imperio romano, ¿no? Vimos en el video, tenían un ejército, tenían militares, tenían políticos, pilatos, gobernadores, y este pueblo era sometido porque tenían que pagar tributos para el imperio romano. Entonces la gente que sale a recibir a Jesús y lo reciben con estas ramas, ¿no?, de que son de palmeras y todo, y Jesús no entra, y Jesús demuestra, ¿no?, en esa entrada, que Él no viene a ostentar cosas como hacen los grandes generales, ¿verdad?, que entran con caballos, esos caballos enormes, y con sus galones y sus trajes de militares y sus armas y aquel lujo y aquella cosa portentosa. ¿Han visto los desfiles de los militares? En mi país hay militares. Cuando se celebra el día, por ejemplo, de Francisco Morazán, que fue un héroe nacional, no sé, la historia muchas veces nos engaña, y se paraliza el país, y van los militares y le llevan racimos de flores y aquella cosa, y pasan los aviones del ejército por la estatua donde está el general Morazán, y es un acontecimiento el 3 de octubre. Jesús entra en un pollino, no entra en un caballo, y entra con sus ropas humildes, no entra con un traje general, porque la gente no había entendido cuál era el propósito de Jesús, de que Jesús nos iba a liberar, ¿no? La gente no había entendido en ese momento que era esclava del pecado. Nunca lo entendió, por eso lo crucificaron. El pueblo que seguía a Jesús creía que Jesús los iba a liberar de la mano del opresor, del imperio romano. La gente necesitaba que el imperio se fuera de ahí para ya no pagar impuestos, para tener más libertad, ¿no? Mientras el imperio estaba ahí, todo lo que se trabajaba era para dar tributo al imperio romano. Y Jesús venía hablando de un reino, pero no el reino que estos judíos o estos israelitas de esa época, y todavía los que siguen viviendo en Israel, creen que Jesús los va a liberar ahora
de sus enemigos, del mundo árabe, de la Liga Árabe, ¿verdad? Y de esa pelea de años y años peleando por territorios y todo eso. Jesús venía a liberarlos del pecado. Y la gente que lo sale a recibir a Jesús son gente pobre, gente que vive marginada, a nivel social, es gente discriminada, son los pobres, son aquellos a los que Jesús les había dado sanación, son aquellos ciegos, son aquellos sordos, son aquellos que Jesús había resucitado, son aquellos que Jesús había tocado con su mensaje. El pueblo sale a recibir a Jesús. El pueblo. Los militares no, los militares más bien están ahí con sus espadas, sus escudos, esperando que Jesús haga algo, algún movimiento subversivo para poderlo tomar. Y los religiosos si vieron el video, están reunidos, están preocupados porque Jesús les va a arruinar las fiestas de Pascua. O sea, les va a arruinar ¿qué? El negocio. Porque ¿qué significan esas fiestas de Pascua? ¿Qué significaban en esa época? Significaba un ingreso de dinero para el templo. ¿Saben por qué? Porque los sacrificios que llevaban al templo no eran de gratis. Tenían que pagar. O sea, el que llevaba un cordero, el que llevaba un buey, el que llevaba una paloma, tenía que comprarla ahí. Y pagaba. Y tenía que pagar por el ritual que hacía el sacerdote para la expiación de los pecados, porque en ese momento, para expiar los pecados, había que sacrificar animales en el altar que estaba en el templo. Entonces, cuando Jesús viene y hay ese movimiento, ese escándalo en Jerusalén, la gente aplaudiendo, porque pues dice que fueron multitudes. O sea, no fue así como cuando se reúnen. ¿Cuál es el partido político más pequeño acá? Que arrastra poca gente. Unidad Popular. Unidad Popular, cuando era una unidad popular, 3 o 4 personas. No, eran multitudes. O sea, era como que llegara una estrella, alguien famoso, ¿no? Como que llegó alguien famoso y la gente salió porque la gente sabía, bueno, este hombre sana. Este hombre había resucitado a Lázaro días atrás. Este hombre le dio vida al ciego en el estanque de Siloé. Este hombre hizo esto. Entonces también la gente iba a ver por curiosidad, por morbo, y también algunos iban para ser sanados, para ser tocados por Jesús. Porque Jesús representaba, ¿no? Cuando Jesús caminaba era una presencia que se podía sentir. Hay personas que cuando usted las mira, usted puede sentir que hay algo poderoso en ellas, que su mensaje es poderoso, que la vida de esa persona es un gran ejemplo. Así que bueno, Jesús era así, se había hecho famoso en esos 3 años que anduvo predicando por Galilea y a las orillas de Jerusalén, pero cuando entra la gente sabe que Jesús va a llegar, y la gente sabía quién era Jesús. Y salen todos los necesitados. Por eso la palabra dice: venid a mí todos los cansados y necesitados, que yo los haré descansar. O sea, la gente sabía que allí había sanación, que ahí iba a haber un cambio de vida, y salen y lo buscan y lo alaban, lo sanan. Pero no habían interpretado bien la palabra, creían que Jesús se iba a levantar, iba a sacar rayos y lo iba a hacer así, todos los romanos iban a morir y él y establecería su reino ahí. No era así. Jesús inicia una semana como agridulce, ¿no? Y nosotros muchas veces hemos tenido situaciones agridulces. ¿Qué es agridulce? ¿Esa palabra es de acá también? Bueno, agridulce es eso. O allá dice una de cal, una de arena, ¿verdad? Una de cal, una de arena. Jesús inicia una semana agridulce, inicia con algo pomposo, con aplausos y todo, y la gente lo recibe, pero días después sería asesinado. Fue un día de aplausos. Ahora mi pregunta es, hermanos, ¿qué haríamos nosotros? Quiero que sea esa pregunta usted hoy. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo si supiéramos que este próximo viernes vamos a morir? ¿Qué haríamos en estos días? Porque la muerte es algo misterioso. No la podemos controlar. No sabemos cuándo va a venir. Es más, no sabemos cuándo vamos a morir ni cómo
o de qué causa vamos a morir. La muerte muchas veces es repentina, te visita. Hoy estamos en un tiempo de celebración, en un tiempo de alegría. Quizás todos ahora estemos alegres, celebrando, aplaudiendo, porque nos va bien en el trabajo, porque nuestros hijos están creciendo saludables, porque, qué sé yo, tantas cosas que tenemos motivos para celebrar, para aplaudirnos o para aplaudir. Pero ¿qué haríamos si supiéramos que este viernes no vamos a vivir? El día de ayer me cayó un mensaje que una hermana de la iglesia, una hermana muy querida de la iglesia, había fallecido. Cuando yo me escribe mi esposa y algunos hermanos de la iglesia todavía me saludan, se murió la hermana Carla Ramos, falleció. Y yo, ¿cómo? Si hace poco estuve hablando con ella porque el hijo cumplió años. No, falleció. ¿Cómo? Pues, ¿qué pasó? O sea, es algo que choca, que pega, ¿no? Qué fuerte, digo yo. Recién ayer pude hablar con su esposo en el velorio de ella y traté de comunicarme todo el día, pero Antel estaba con tenía problemas Antel ayer conmigo, no me quería pasar la llamada. O sea, no podía comunicarme de acá con llamada porque donde ellos están no hay internet así como acá. Pues logró caer la llamada y vaya, el hermano desconsolado porque su esposa, no joven, no tenía ni 50 años, muy joven, con 3 niños, 2 mayorcitos ya y uno menor, se había muerto. Y esta hermana publicaba cosas en las redes, entonces era muy activa y era muy activa en la iglesia, era una líder muy activa en la comunidad, muy conocida. Y entonces le hago la pregunta que todo el mundo hace: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? No, mira, estábamos platicando, cenamos, nos fuimos a acostar, apagamos la luz y todavía en la cama estábamos bromeando eso. Yo le hice algunas bromas ahí, ella riéndose y todo, y de repente pues yo me empecé a dormir y empecé a sentir que el cuerpo de ella se movía, pero no hacía bulla, y yo le enciendo la luz y la miro a ella convulsionando y de repente dejó de moverse. Entonces yo fui, le di respiración boca a boca, todo el tema de auxilio, y no respondió, no se levantó. La montamos a un auto y la llevamos al hospital, y en eso nos encontramos una ambulancia porque habíamos llamado una, y cuando llegaron los paramédicos estaba muerta. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible para este hombre quedarse así, ver morir a su esposa así! ¡Qué terrible que nosotros muchas veces creemos que vamos a ser eternos en este mundo y llevamos una vida muchas veces desinteresada de Dios, desinteresada de la iglesia, porque creemos que vamos a ser eternos en este mundo, como que nada nos va a pasar. Y a mí, créanme, yo ayer le dije a Isaac, me despido de usted, hijo, porque estoy con temor, le digo yo. Y él se puso así, igual yo, porque estamos chocados, pues, y yo le dije, pero me puse a pensar, mis hijos están aquí conmigo, y yo le dije a él, miren, los números de teléfono, los contactos, entonces si algo me pasa, llame aquí, llame allá. A veces eso nos hace reflexionar, porque creemos que nada nos va a pasar, y esta hermana muy saludable, y todo se fue así de la nada, o sea, rápido. ¿Qué haríamos si supiéramos que este viernes vamos a morir? Tenemos que reflexionar más sobre nuestra vida, pero también sobre nuestra muerte. Porque Jesús eso fue lo que vivió. Ese domingo hace aproximadamente 2019 años, esas mismas palabras podían haber cruzado por la mente de Jesús. El día que ahora llamamos el Domingo de Ramos era el primer día de la última semana de la vida terrenal de Jesús, y él lo sabía. Por eso Jesús, cuando estaba en Getsemaní, porque si él sabía, él tenía la certeza que esa semana iba a morir, le dice a su padre: Padre, yo imagino a Jesús ahí, porque creemos muchas veces que Jesús, por ser el Hijo de Dios, no tenía temor. Si Jesús vivía en un cuerpo humano, estaba encarnado en un cuerpo humano, o sea, él tenía sentimientos, tenía emociones. Jesús sufría cuando no había alimento en su estómago, a él le daba hambre, Jesús lloraba, Jesús sentía.
Y yo me imagino a Jesús ahí solo, porque los discípulos lo abandonaron, y lo abandonaron también cuando lo arrestaron. Ninguno se apareció, ningún discípulo de los que habían dado con él esos 3 años se apareció para ponerse en la cruz. Fue un extraño llamado Simón que lo obligaron: vaya, ayúdale, ponte en la cruz, porque Jesús no podía. Todos lo abandonaron. El Pedro que le había dicho: yo pelearé por ti, yo estaré por ti, lo abandonó. Todos lo abandonaron a Jesús. Y en ese momento crucial, cuando Jesús está meditando sobre lo que le va a pasar, porque Jesús ya había visto cómo moría la gente bajo el Imperio Romano a través de la crucifixión. Eso era diario, que crucificaban gente. Los romanos tenían otra práctica también: ponían gente en unas bases, les ponían aceite y los encendían en la noche, y eran como antorchas humanas. Los romanos eran crueles en sus prácticas. Para alumbrar los pasillos del castillo de Herodes, ponían cristianos y los amarraban, y les echaban aceite y los ponían a que ardieran. Todo aquel que no pagaba impuestos, todo aquel que estaba en contra del imperio, en contra de la política del imperio, era crucificado. Jesús quizás vio eso en algunas comarcas, y a él le dolía porque era de carne. Si uno cuando medio se quema con la plancha, va planchando, ¡ay! Le va a poner una curita, ¿se han fijado? Qué cobardes son, ¿verdad? O le cae una botita de agua caliente, ya no cocino más, y llama por teléfono: me traen una pizza, ¿verdad? Cuando sentimos una pequeña pizca de dolor, brincamos. Jesús tenía todo el panorama ahí, y le dice al papá: adiós, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, por favor, Padre. Si es posible que yo no sufra de esta manera, ayúdame. Un silencio total. Nadie me ayudó. Y se presentó a la cruz y murió en la cruz. Ese viernes Jesús iba a morir. Pero hoy, este domingo, en aquel tiempo era un día de aplausos. Los aplausos fueron merecidos. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la escena en ese momento era intensa, la gente gritando: Jesús, Hosana. Llegó el tiempo de la Pascua de los judíos, una muchedumbre de peregrinos que venían de todas partes de Israel, llegaban a celebrar la Pascua. Iba a ser un comercio, venta de reliquias, venta de esto, sacrificio, o sea, iba a haber no solo para la gente del templo, sino para los colaterales que estaban ahí, la gente que vendía torta frita, la gente que vendía empanadas de carne, todo el mundo estaba ahí vendiendo en el templo porque la gente tenía que comer. Era un gran negocio que iba a haber ese día, en esa semana de Pascua. Todo el mundo llegaba al templo a ofrecer sacrificios. Muchos peregrinos judíos religiosos habían inundado ya la ciudad, y esta multitud, la que proclamaba el Rey Jesús, quien entra a la ciudad santa de Jerusalén montando un burrito. El texto nos dice en el versículo 37 que la muchedumbre, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces: Hosana, Hosana al Altísimo, levantando gritos: Hosana, que Hosana significa salve. Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Así lo mencionó también el profeta Zacarías en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Ya Zacarías en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús naciera, ya lo había profetizado, que Jesús iba a entrar a Jerusalén y que teníamos que estar alegres. ¿Por qué le aplaudiría a esta gente a Jesús? El texto nos da algunas pistas. Dice el versículo 37: toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Y qué había visto la gente? Lo que mencioné anteriormente. Había sanado al cojo, había sanado al ciego, había dado la vista. Incluso los muertos fueron resucitados. Lázaro era la prueba, en pocas palabras, de que Jesús era esperanza
y es esperanza ahora para nosotros. En la entrada triunfal de Jesús, la muchedumbre que exalta al Rey forma parte del desfile. El cojo, el ciego, el pobre, todo aquel humilde de corazón estaban ahí para celebrar. Los aplausos fueron seguramente merecidos, pero también seamos conscientes, y esto es lo que yo quiero que quede también en nuestras mentes hoy, seamos conscientes que el aplauso de ese día, precedió la traición. Precedió la traición. Y eso es lo que pasa hoy también. ¿Cuántos hoy le estamos dando la espalda a Dios? ¿Cuántas personas, no solo aquí, en todo el mundo que se celebra esto, le está dando la espalda a Dios hoy? Porque no lo quieren buscar, porque no quieren que Jesús sea el centro de sus vidas, porque no queremos tener una relación personal con Jesús, porque no queremos escuchar su mensaje, porque su mensaje nos incomoda. ¿Cuántos hoy están hoy en muchas iglesias porque la tradición dice que es el Día de Ramos? Y hay iglesias, hermanos, que hoy se han esmerado y han puesto ramos por todos lados y se han esmerado haciendo cosas así. Pero ¿verdad será eso tan importante? ¿Venir a la iglesia como esos religiosos? ¿O venir a la iglesia realmente porque queremos ser encontrados por Jesús? Porque queremos ser tocados por Jesús, porque queremos que Jesús realmente cambie nuestras vidas, porque realmente queremos hacer un compromiso con Jesús. Muchos hoy van a estar en esta semana celebrando el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, pero va a ser pura religión. Y estos días deben ser para nosotros, para venir a la iglesia, para reflexionar, para ser cambiados. Por eso muchas veces del aplauso, Hosana, Jesús, viene la traición, porque después cuando pasa la Pascua, nos olvidamos de eso, nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de ser verdaderos cristianos. Algo triste sobre el día de entusiasmo. Si nosotros conocemos el resto de la historia, que probablemente la conocemos, está consciente que esta semana tendrá acontecimientos trágicos. Especialmente el viernes, porque el viernes en aquella época murió Jesús. La historia tiene su punto culminante, no cuando Jesús entra a Jerusalén. Y esto es lo que no reflexionan muchas veces muchos pastores o predicadores, sino en el llanto de Jesús. Porque más adelante en otros evangelios, porque Jesús llora por la ciudad. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, no quedará piedra sobre piedra sobre ti. Y Jesús va al templo y lo purifica, porque cuando llega al templo, que el templo es el lugar donde habita la presencia de Dios, y mira lo que se ha convertido en el templo, en un nido de religiosos, en un nido de comerciantes. Que el templo se ha convertido en una corporación, donde lo que importa es el dinero, la plata, y no el corazón de las personas. Que Jesús se enfada tanto porque ha visto en lo que se ha convertido su religión, y empieza a votar todo, se enfada tanto Jesús cuando llega ahí, el aplauso pasó, pero cuando él empieza a ver la realidad, se da cuenta cuando entra al templo, se da cuenta cuando mira a los mercaderes, se da cuenta cuando la gente está ahí solo por hacer carnaval, solo por divertirse, solo por hacer cosas que no tienen ningún vínculo con Dios. Jesús se enfada tanto, pero ahí mismo Jesús se da cuenta y dice: realmente tengo que morir, realmente tengo que sacrificarme. Quizá no lo tenía muy seguro cuando vio que Él era la única salvación que teníamos nosotros. Mientras Jesús merece una entrada triunfal como el Rey, Lucas enfatiza que Jesús se desilusiona porque la misma multitud que levanta Hosana
en ese momento, Osana Jesús, también 5 días después le van a estar diciendo, crucifíquenme. Esa misma gente que Jesús sirvió, esa misma gente que Jesús sanó, va a estar 5 días después diciéndole, crucifíquenme, mátenme. Y a veces, quizás nosotros no usamos la palabra crucifíquenme, pero con nuestras actitudes estamos crucificando a Jesús. Porque no nos importa eso. Jesús. Porque hemos dejado de creer en Jesús, hemos dejado de creer en la palabra. Nos hemos ido por la razón, por la filosofía, por la ciencia, y eso está bien. Necesitamos la ciencia para dialogar, necesitamos la ciencia para hacer cosas, pero hemos dejado de tener fe. Y con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes le decimos al Señor, yo te crucifico. Y quizás Jesús hace 1 año antes te salvó de la muerte y tú ni cuenta te diste. Quizás Jesús semanas antes te dio un trabajo en el cual eres muy bendecido. Quizás Jesús te ha dado tantas cosas, pero no somos agradecidos. Y con nuestras actitudes le traicionamos. Yo he aprendido en muchos años, porque he estado expuesto a mucho dolor, que la naturaleza del ser humano es voluble. Hoy alguien puede ser famoso y popular, pero decae su fama y mañana nadie se acordará ni de quién es. Las muchedumbres tienen memoria corta. Eso le pasó a Jesús. La misma cosa que gritábamos Sana el domingo, hoy, el viernes gritaban crucifícalo. Y lo peor de todo, liberan a Barrabás. Un seguidor de Jesús terminó por venderse por 30 piezas de plata. Alguien que había estado con Jesús se vendió por 30 piezas de plata. Y cuando Jesús fue detenido el jueves por la noche en el jardín de Getsemaní, la escena terrible, me imagino cuando llegaron los policías militares al Getsemaní, con sus patrullas, sus caballos y todo, a buscar a Jesús, la escena fue terrible. Pues todos los discípulos que estaban allí se fueron. En la vida, hermanos, nos hemos sentido así, que nos animan, vamos, tú puedes, y cuando, vamos, bueno, ¿y dónde están? No hay nadie, ¿verdad? Te dejan abandonados, nos sentimos solos. A mí me ha pasado. Me ha pasado muchas veces. La escena fue terrible. Los discípulos, cuando escucharon el trote de los caballos, los militares y todo, se fueron. Lo abandonaron y huyeron. Y la pregunta aquí, ¿dónde estaban los aplausos del domingo anterior? ¿Saben qué aún es más triste? Un poco antes, en un momento de aplausos, Pedro dijo a Jesús, incluso Jesús le dice a Pedro, si todos te abandonan, yo nunca lo haré. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que hablamos o las cosas que prometemos a Dios. Yo nunca lo haré. Pero Pedro también lo abandonó, se fue. Y no solo lo abandonó, lo negó 3 veces antes de que el sol saliera. Cuando Jesús estaba en el Calvario el día viernes, lacerado con severidad, golpeado, sus huesos quebrados, luchando bajo el peso de su propia cruz, que era una cruz pesada, necesitó a alguien para llevar su pesada carga. Seguramente uno de los discípulos pudo haber saltado de la muchedumbre para ayudarle, pero estaban escondidos con sus capuchas ahí, viendo cómo golpeaban al maestro y les daba terror porque no querían ser azotados. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿estamos dispuestos nosotros a dar la vida por Jesús? Claro, no es como antes, ¿no? No vamos a poner el pecho para que nos mate, pero estamos dispuestos a hacer sacrificios por Jesús. Ellos no lo hicieron. Mas no se encontró ninguno de los que lo hiciera, sino que un forastero llamado Simón, que pasaba por la ciudad, tuvo que ser obligado a punta de lanza a llevar su cruz. El domingo de Ramos, hermano, me hace pensar en esta pregunta. Y es una pregunta para todos nosotros, porque es válida aún hoy, en este momento. ¿Habríamos nosotros
actuado mejor que aquellos discípulos, nos hubiéramos puesto la cruz de Jesús. Ya no lo golpeen, yo soy seguidor de Él, yo voy a llevar, tú eres seguidor, a ti también te amo. Habríamos actuado diferente. Habríamos estado dispuestos a estar con Jesús hasta el final. Y sabe que la historia, la Biblia nos enseña algo que muchas veces no valoramos. ¿Sabe quién estuvo con Jesús hasta la muerte, hasta el final? Fueron las mujeres. Su madre. No le importó. María Magdalena, aquella mujer que había sido acusada de prostituta. Esas fueron las mujeres que estaban con Jesús. Qué cosa tan importante nos enseña la palabra, el valor de las mujeres. Su madre, sus amigas, los hombres por él. Es una pregunta para reflexionar, hermanos, hoy en este domingo de Ramos. Y perdónenme que hable así y que no venga cantando hosanas y diga Hosana Altísimo, porque quizás esperamos eso muchas veces, pero yo tengo que ser sincero. Tengo que hablar con la verdad y yo puedo darle vuelta a este texto y hablar de celebración y de esperanza y de reflexión, pero realmente esto es lo que nos enseña en esta semana, es a valorar la vida de Jesús, su sacrificio. A que no nos quedemos en la religiosidad, a que seamos diferentes, a que realmente estemos dispuestos a vivir y a morir por Jesús. Pablo dice algo muy importante con este tema. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero para decir eso debemos de estar nosotros realmente conscientes que si morimos hoy, si morimos el viernes, si la muerte nos encuentra acostados en nuestra cama, sabemos que somos de Él y con Él estaremos. Eso es lo que yo quiero que reflexionemos en esta semana que inicia hoy. Que somos de Él. Yo soy de Él. Si usted me dice a mí, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines? Yo solo puedo decir hoy, después de tantas cosas vividas, yo soy de Él. Soy de Jesús. Mi vida es de Él. Mi vida es de Él. Ya no le temo a la muerte, porque mi vida le pertenece a Él. Somos cristianos, hermanos, en un tiempo de fiesta. ¿Qué es un cristiano en tiempo de fiesta? Y con esto voy a cerrar. Es un cristiano que disfruta de la emoción del momento. Alguien que es conmovido y motivado temporalmente con el entusiasmo de las ovaciones para Jesús, pero que se le hace difícil permanecer en la fe cuando las alabanzas y las fiestas pasan. Porque en este caminar, en esta vida de cristiano, la fiesta muchas veces se va a terminar y van a venir los tiempos difíciles. Le es difícil conservar su compromiso con Dios. Y debido a esto, cuando se apartan del grupo, su testimonio cristiano ya no es tan evidente. Esa es la reflexión que les quiero dejar. ¿Somos cristianos de fiesta, de alabanza, de hosana? ¿O somos esos cristianos que estamos dispuestos a cargar la cruz del Señor? Estamos viendo el tiempo que estamos viviendo hoy. Estamos viendo cosas que están pasando en otras latitudes y decimos, no va a pasar acá. Están pasando cosas hoy acá. Ustedes que han vivido muchos años acá saben que están pasando cosas en este lugar, en este país. Están pasando cosas que antes ni se soñaban ni se miraban. ¿Y qué es eso? Porque la iglesia muchas veces, y no solo la metodista, la iglesia en general, solo estamos con Jesús en tiempos de fiesta. Y no estamos dispuestos a cargar la cruz. Dios nos llama hoy. Que esta semana, hermanos, sea una semana de verdad, de pura reflexión, de compromiso con Dios.
El Señor es bueno y Él es fiel. El Señor nos llama a que nos acerquemos a Él. Celebremos con Él. Vivamos con Él y muramos con Él, pero sobre todo resucitemos con Él. Alégrate mucho, hija de Sión. Nosotros somos la hija de Sión. Somos el pueblo del Señor. Amén. Que tú provees, Señor, el pan para nuestras casas. Tú provees el sustento, Señor, tanto físico, emocional, pero sobre todo espiritual. De esas bendiciones, Señor, nosotros traemos nuestras ofrendas. Bendícelas, Señor, para fortalecer tu obra aquí en la ciudad de Salta. Que nuestra iglesia siga siendo un faro de luz en esta comunidad. Gracias, Señor, por ese privilegio. Te pedimos también por aquellos que hoy no tienen trabajo, Señor, que puedas proveer muy pronto, Señor, el sustento para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Aplaudimos, Señor, tu entrada en nuestras vidas, pero también reflexionamos que muchas veces te traicionamos, no somos fieles. Pedimos tu perdón, Señor. Sabemos que tu sacrificio es de esperanza para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque siempre estás ahí en medio de las dificultades. Tú siempre eres fiel. Gracias por tu compañía. Que tu Espíritu Santo siga alrededor de nuestra iglesia, de nuestras vidas. Asimismo, Señor, te pedimos esta semana para todas las personas que van a viajar, que van a tomar vacaciones, que van a ir a la playa, al río, Señor, que guarde sus vidas, que la tragedia no llegue a los hogares, Señor, sino que llegue tu salvación. Pedimos por estas personas, pedimos, Señor, por las iglesias metodistas en la República del Uruguay, Señor, por lo que los pastores y pastoras están haciendo hoy, Señor. Bendice sus vidas. Gracias por la iglesia metodista, Señor, en América Latina, Señor. Gracias por las iglesias que predican tu sana doctrina y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos, siempre. Amén.